que tomen sus lugares cómodos, por favor, porque traigo 86 diapositivas que nos están aguardando. Entonces, llevamos el tiempo encima. 86, solamente 86. Hoy me vi light. Si no vas para pasarlo con una hora y media. Oye, y antes de iniciar concretamente el tema, quiero decirles por qué es un enorme gusto. El primero es porque hace mucho que no estaba aquí. Y es, un momento, ¿alguien escucha? Está soplando el aire. ¿Quieres cancelar? Primero que todo, estar aquí enfrente. Y la razón es porque yo reconozco que soy un exponente muy poco ortodoxo. Resulto ser una persona que le gusta confrontar. Y eso a nivel terapéutico es muy bueno. Pero cuando quieres recibir un mensaje de confort, o de alivio o de apapacho, pues no trata. Y siento que todos como predicadores, como exponentes, tenemos ciertas debilidades, fortalezas, cosas buenas, cosas que aportamos. Hay algunos que nos vamos por un lado más emocional, otros quizás por un lado más lógico, otros más organizados, otros más históricos, los mandamos en la mañana. Entonces, es para mí un gusto estar nuevamente aquí. El mensaje no es mío, el mensaje le pertenece a Dios, soy solamente una herramienta para que llegue a quien tenga que llegar. Sí, sí. Número uno. Número dos, estoy contento de estar aquí porque esta madrugada me ocurrió un evento que ya me ha ocurrido antes por mi profesión, pero que nunca se vuelve más sencillo. Me hace que está arriba del cable. Y ocurre esta situación, que a las 4 de la mañana del día de hoy recibo una llamada por teléfono de una persona con un intento de suicidio. Pacientes que he tenido en ocasiones recomiendan y pasan teléfonos y me habla una chica quizás como entre unos 14 o 16 años con un sentimiento de pesadez inimaginable, a tal grado de que sentía que en ese momento la única respuesta posible era quitarse su propia vida. Y eso me entristece. Me entristece porque allá afuera hay un montón de personas que se ven orilladas a tomar estas iniciativas y estas ideas porque no conocen otra respuesta. Así que el hecho de que estemos usted y yo aquí en esta tarde nos da ya al menos un alivio y un confort, que es conocer un mensaje de amor que viene y transforma nuestras vidas. ¿Cómo las transformará? Es su experiencia propia. Pero al menos esto es una verdad para nosotros. Espero que a nadie de ustedes le toque vivir una circunstancia como esta, porque es aterradora. No importa qué tan preparado esté, no importa qué tan psicólogo sea, ni qué tan talentoso y aparte simpático y agradable como yo, nunca deja de ser difícil. Pero siempre sabemos que no son nuestras fuerzas, sino el poder que está más allá de nosotros, que es el poder de Dios. Y en tercer lugar, estoy contento porque estos temas, llevamos el número 8, son unos temas que yo realicé, que yo escribí, que fueron de mi autoría en el año 2020. Pasaron 3 años para que pudieran llegar esta serie de temas sobre la paternidad. Y en ese momento me gustó haber pensado que escribíamos un modelo para los que éramos futuros padres. Y era un modelo pensado para personas de una generación como la mía, entre los 20 y los 30. Y siento que es a veces bueno tener una cara que refresque un poco el asunto de pensar que solo algunos pocos tienen la oportunidad de estar aquí enfrente. Si yo estoy aquí enfrente, todos podemos estar aquí. Esa es la verdad. Porque nuevamente les digo, no es nuestra experiencia, no es nuestra capacidad, no es nuestra historia ni es nuestra trayectoria. Es el poder de Dios que habla a través de nosotros si nos permitimos ser utilizados por Él. Así que, con todo ese contexto, vamos a empezar. ¿Les parece? Necesito un trago de agua. ¿Puedo tomar eso? No sé de qué quiero eso.
Así está bien, mira. Y quiero decirles que vamos en la lección o en la predicación o en el tema número 8. ¿Alguien leyó el título? Siempre podrás volver. Tema número 8, educando desde la necesidad. Hablamos anteriormente sobre algunas cosas y para eso quiero decirles que vamos a la mitad del camino de esta serie de temas. Primerito, hay que recapitular. Hablamos de algunas partes que se dividieron esta serie de predicaciones. La primera es hablando de ese, ¿qué dice ahí? La paternidad de Dios. Esas fueron las primeras 5 predicaciones. ¿Quién es Dios como modelo paterno? Esta segunda parte nos habla sobre la relación que tenemos nosotros como hijos con nuestros padres. ¿Sí? Hablamos la vez pasada sobre la resolución de conflictos, que es ya una interacción directa. Y la tercera parte, que se ve ya en su momento, hablará de la vida en comunidad. Viene desde el amor del padre hacia la libertad de los hijos para una vida en comunidad. Así que, si nosotros pudiéramos dividir estas 3 partes en las que se han dividido esta serie de predicaciones, podríamos decir lo siguiente. Respondamos estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿No me responden? Solo piensen usted. ¿De dónde venimos? Quizás del amor del padre, quizás de un corazón dolido, quizás de una situación de encontrarse con un mensaje ya en la adultez. No importa, su trayectoria es su trayectoria. Pero, ¿en dónde estamos ahora? Le invito a que hagan un poquito conciencia, autoevaluación y digan dónde está parado para poder responder la tercera pregunta, que es, con el conocimiento de mi trayectoria y con la autoevaluación de dónde estoy, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Este grupo es muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque habemos personas que no tenemos hijos, que no tenemos esposa, hay personas que no tienen padres, o que tienen solo uno, o que tienen hijos, o que ya son abuelos, y todas nuestras circunstancias de vida, según las etapas que vivimos, son exclusivas. Aunque usted sea la misma persona ahorita, no es la misma persona como hombre adulto, que como hombre papá, que como hombre abuelo. ¿Me equivoco? Porque la etapa de la vida va cambiando. Entonces, aprender a educar en la necesidad, como es el tema del día de hoy, es entender cuál es la sociedad y la cultura en la que nos desenvolvemos. Primero, entender que por qué estamos hablando sobre la educación. ¿Qué queremos educar a los hijos? La educación es la base de todo. Sin educación, no hay conciencia, no hay humanidad, seríamos simplemente seres que se llegan a llevar por sus impulsos naturales, instintos de supervivencia. ¿Estamos de acuerdo? La educación y el aprendizaje es lo que nos transforma y lo que nos hace diferentes a los animales que se dejan llevar por sus instintos. Entonces, la educación tiene como base el aprender a desenvolvernos en ciertas cosas que están ahí. ¿Alguien me quiere decir alguna? Nuestras interacciones sociales, nuestro comportamiento, nuestra o las ciencias, el conocimiento, las artes, todo lo que tiene que ver con conocimiento por sí mismo. También reconocer la historia y también todo lo que usted siente. Es importante aprender, es importante transmitir el conocimiento. Y este tipo de eventos nos permite transmitir el conocimiento. Porque todos, al final, tenemos ciertas necesidades. Culturalmente, personalmente, en una situación de género, en una situación de edad, todos vamos a tener necesidades que tienen que ser atendidas de manera muy específica. Entonces, la predicación de hoy, el tema de hoy es cómo podemos hacer un modelo que eduque y ayude para hacerlo desde la necesidad individual. Si yo quisiera resolver todos sus problemas, no podría hacerlo con una sola respuesta, ¿cierto? Porque cada uno de ustedes está atravesando por una situación particular. Entonces, ¿cómo puedo yo acercarme a ayudarles en sus problemas? De manera, al menos, particular. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Dios no va a mandar un mensaje único para todos y ahí reparten, se va a ver cómo le hacen, ¿no? Que al cabo el mensaje es así como para todos un espolvoreadito. En realidad, el mensaje es tan personalizado que si tú lees la Biblia y la otra persona lee exactamente lo mismo, a cada uno le va a llegar un mensaje diferente, porque todos venimos por una necesidad personal. Y Dios escucha esa necesidad personal.
Entonces, aprendamos del modelo de Dios para entender nuestras necesidades o las necesidades de nuestros hijos, para los que los tienen, o de las personas que están cercanas a nosotros, para poder brindarles ayuda, soporte, trayectoria, como queramos llamar. Dame la siguiente. Me encanta esta imagen porque dice, detrás de cada reacción emocional, ¿qué dice? Hay una necesidad. Todo comportamiento humano, y se nos dice el psicólogo, por supuesto, todo comportamiento humano tiene una motivación que lo lleva desde el punto A comportarse al punto B. Por ejemplo, el primero dice, si la persona es una persona llorona, lloroso, como muchos comprenden, tenemos que revisar, tenemos que entender cuál es su percepción de su poder personal. Quizás no se percibe a sí mismo como una persona fuerte y por eso le duele la vida, por eso se siente triste, por eso llora constantemente. Son ejemplos dentro de muchas cosas que puede haber. Si es una persona que es demandante o controladora, conoce a una mamá así, perdón, conoce a una persona así, pues pueden ser personas que sienten que sus necesidades nunca serán satisfechas. Por ejemplo, que la casa nunca está limpia, o que en la escuela, si te sacabas 10 en todas las materias, pero en una te sacabas 7, te regañaban por el 7 que sacaste y no por todos los otros 10 que tenías. Me proyecté y dije, oh, y no es el único caso, pero eso me entendieron que es. Cuando una persona es competitiva, cuando una persona no escucha, cuando una persona es ansiosa, todas las características que pueden resultar como una especie de patologías o de dolencias en el carácter de una persona, vienen ¿de dónde? De una carencia, de una necesidad personal. Entonces, como papás, si lo vemos desde el punto de vista de educación hacia los padres, tenemos que aprender a ver a nuestros hijos desde su necesidad, pero también tenemos que entender cuál es nuestra necesidad. Porque a pesar de que los hijos van atravesando por procesos de la vida como la infancia, la adolescencia, la pubertad, la juventud temprana, los adultos tampoco dejamos de pasar por procesos de cambio. Me explico lo que digo. Pasados ciertos años, pasamos de ser adolescentes a adultos y pensamos que ahí se terminó el proceso de cambio para el ser humano. Y después entra la crisis de los 30, que ya nos roza en la nuca, que ya nos está soplando, que nos dicen, tienes que casarte, tienes que tener trabajo estable, tienes que tener todo resuelto, porque a los 30 algo te va a pasar y ya tus rodillas no van a ser iguales, y tu metabolismo no va a ser el mismo. Y nos empiezan a meter estas ideas de que ya algo debió cambiar. Crisis de los 30. Y más adelante, ya tengo 45, ya tengo 15 años haciendo este trabajo y siento que me ha absorbido la vida y me entra una crisis de media. Y luego pasan otros 15 años y me doy cuenta que no estoy tan fuerte como era a los 40. Y si pudiera regresar 10 años sería maravilloso porque estoy pasando a una tercera edad. Y después empezamos a pasar por un proceso que nos lleva a sentir que la muerte se avecina. Entonces, entender las necesidades de todo el ser humano en su conjunto, desde que nace hasta que muere, nos permite saber de dónde podemos estar posicionados para ayudar, para apoyar, para solventar dicha necesidad. Así que, el día de hoy, educar desde la necesidad es entender las etapas del desarrollo. Y hay muchos psicólogos y autores que te van a poder hablar, si gustas leerlos, te invito a que lo hagas, es interesante, sobre modelos educativos. Yo hoy adapté 3 de los más famosos que existen. El modelo de Jean Piaget, que es sobre las etapas del desarrollo infantil, que posteriormente Sigmund Freud adaptaría para las etapas del desarrollo psicosexual, y que posteriormente también se hablaría Abraham Maslow para crear la famosísima escala o pirámide de necesidades. Entonces, estos modelos educativos, Piaget, Freud y Maslow, toman la evolución del ser humano en su edad fisiológica para atender a sus necesidades. Y vamos a entender entonces cuáles son estas. Primero, entendiendo que este es un proceso de evolución constante. No es lo mismo la calidad y expectativa de vida de un bebé que nace en pleno 2023 que el que nació en los años 60, ¿verdad? Entonces, es una evolución constante y las necesidades van cambiando. Ahorita pareciera que el Internet no es una necesidad para los que nacimos antes de los 90, pero para los que nacieron después de los 2000, el Internet es una necesidad. Pero bueno, ese no es el punto, no es el tema. Entonces, es una evolución constante. Vamos a hablar de la primera etapa.
La primera etapa, según, dependiendo del autor que usted lea, puede llamarse etapa sensomotriz, etapa oral, según Freud, o etapa primaria. Como quiera llamarlo, es una etapa que comprende de los 0 a los 2 años de vida. Y se caracteriza principalmente porque, ¿qué es lo que necesita un bebé recién nacido? Nada. Alimento, principalmente. Un bebé recién nacido solo necesita que lo mantengan con vida. Eso es todo. Y parece muy difícil. Pero lo único que necesita un bebé realmente es que le den alimento, que lo cuiden poquito y que no se le ponga boca arriba en la noche porque si no, bromas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendemos que las necesidades que podemos cumplir en el infante como papás de un niño de los 0 a los 2 años solamente es cuidarle. Y toda la atención de nosotros como papás está en ellos. Pero la necesidad de ellos, ¿en dónde está? En ningún lado. Los bebés de 0 a 2 años piensan que todavía son una apéndice. No tienen una conciencia real, completa, estructurada, para decir, siendo santo, tengo hambre. Es más, venga a pedir el seno materno para alimentarles mañana. ¿Verdad que no? Solo necesitan nutrirse. Esa es la única necesidad de un bebé, dentro de varias cosas, obviamente, pero eso estoy resumiendo, como son el descanso. ¿Cuántas horas duerme un bebé recién nacido? Todas, ¿no? Parece que O parece que ninguna. Así lo siente como el papá, porque estoy dormido yo y apenas me acuesto, y el bebé llora y despierta y le tengo que levantar y no duermo nunca. Pero el bebé sí duerme, excepto a su. Y también necesita estimulación. Hay una terapia en psicología que se llama estimulación temprana, que es estimular al bebecito para que muevan sus articulaciones, su cara y todo el proceso de aprendizaje y de desarrollo sensomotriz es mucho más fácil. Entonces, son básicamente las necesidades de un pequeño infante. En la segunda etapa, tenemos de qué edad a qué edad. De los 2 y hasta los 7 años. Podemos decir más o menos que es antes de que entre a la primaria. Esa etapita en la que aprende a caminar, ya está caminando en casa y empieza a dar sus primeros balbuceos y lo demás, pero todavía no es parte de una comunidad escolarizada como tal. Y las necesidades de un infante de 2 a 7 años son las necesidades secundarias, también conocidas como necesidades de seguridad. ¿Qué son las necesidades de seguridad? El bebé al menos que está entre estas edades, ya no se considera bebé, que tendrá unos 5 años, al menos ya sabe distinguir dónde es su casa. ¿Cuál es tu ropa? Quiero mis tenis que son color rojos, porque al ser del Rayo McQueen, corren muchísimo más, y son los de él. Esas son las necesidades de seguridad, el vestimento, la habitación, un entorno donde pueda desenvolverse de manera saludable para hacer el segundo punto, que es la exploración. Un bebé que está en estas etapas va a tratar de descubrir todo lo que está a su alrededor. Y a veces se va a meter la boca y a veces va a estar intentando gatear, picarle al conductor de las corrientes y tenemos que salir corriendo para que nuestro bebé no se mate electrocutado. ¿Por qué? Porque el bebé es curioso por naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Y la última es sentir que pertenece a un cierto lugar, no como una situación social por sí misma, sino al menos que conozca quién es mamá, quién es papá, quiénes son sus hermanos y dónde está ubicado él o ella dentro de un núcleo de los primeros seres con los que tienen interacción. La tercera etapa es de los 7 a los 12 años. Eso quiere decir de primero de primaria a sexto de primaria. En esta etapa, en esta tercera etapa, las necesidades avanzan a un escalón de conciencia un poquito más estructurado, que son necesidades sociales, donde entendemos cómo los niños empiezan a hacer sus primeros amigos y también nos empiezan a hacer sus primeras traiciones, decepciones, corazones rotos, sentimientos de abandono. ¿Por qué? Porque el bebé necesita eso, el niño de esta edad necesita eso. Necesita entender que no todos son su familia y que hay una diferencia entre el mundo afuera de la casa y el mundo en casa. También necesita recibir y empezar a recibir educación formal. ¿Cómo? Cortar, colorear, escribir, leer, aprender, sumar, multiplicar, restar y todo lo demás que a nadie le gusta hacer, pero que 20 años después dicen, ¡ay, qué bueno que ya se lee!, ¿no? O qué bueno que al menos sé cómo hacer ciertas cosas. Entonces, la educación es importante en esta etapa, porque también en la siguiente partecita dice, necesitamos tener relaciones interpersonales. Y no dice exactamente saludables, solo dice varias.
El día de antier salí con una amiga y nos topamos con una tercera amiga en un café que nos decía que estaba muy dolida porque el sujeto que está enamorada, ella, no le hace caso. Y ella tiene mucho tiempo insistiéndole. Esas cosas pasan. Entonces, le dice mi amiga, ya basta, ya desiste. Y dice, es que siento que si yo me dejo ir y ya no le insisto, me voy a arrepentir. Entonces tengo que insistir para que yo misma me rompa el corazón y ya no vuelva a buscar. Un pensamiento interesante, pero a veces las personas necesitamos atravesar procesos porque si no, no podemos experimentar en cabeza de nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos atravesar por ese tipo de relaciones o situaciones para después entender que lo que hice con este sopenco no era lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y la última es, de esta etapa, el contacto. Cuando ya hago una diferencia entre relaciones interpersonales saludables y relaciones interpersonales no saludables, empiezo a crear vínculos afectivos serios, o sea, buenos, como relaciones de amistad que si son adecuadas pueden que nos duren el resto de nuestra vida. Entender quizás una orientación emocional, qué nos gusta, qué no nos gusta, con qué tipo de personas nos somos más afines o quiénes no, si somos más adeptos a los deportes o a los libros. Este contacto que tenemos con nuestros grupos personales va a ir desarrollando y consolidando lo que va a ser nuestra personalidad el resto de nuestra vida. Y esto es importantísimo, porque en esta parte de la primaria, llega usted a la secundaria, cualquier persona de la secundaria, ya teniendo ni menos una pequeña idea de quién es y hacia dónde va. Entonces, como papá es muy importante guiarlo, porque si en esta etapa tiene alguna situación peligrosa, va a irse, o va a irse, o va a irse para otros lados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante entender las etapas del desarrollo. Porque si usted lo quiere hacer después de esta edad, es difícil. Si lo quiere hacer antes de esta edad, no lo entenderá. Entenderlo y hacerlo y ejecutarlo en el preciso momento es saludable. Cuarta etapa, de los 2 a los 18 años, pero dice ahí, evo, o sea, evolutivos. Pásame con. Entonces, en esta etapa, donde pasamos el terrible proceso de la secundaria y de la prepa, cambiaría todos mis recuerdos de la secundaria por unos ciertos conceptos. La verdad. Son terribles, la secundaria es terrible para todos. Algunos la disfrutaron más, está bien, pero ¿saben por qué es terrible? Ni me contestan, ya les di las caras. Sí, es terrible. Porque atravesamos procesos de cambio donde se va a consolidar más, cada vez más, nuestra conciencia y nuestros gustos y el grupo social al que vamos a querer pertenecer un poco más. Por lo tanto, entran las necesidades de estima. ¿Qué significa estima? Cuando yo te digo, yo te estimo, pues al menos que tengo cierto valor agregado hacia ti, o sea, me aportas algo o te aporto algo. Entonces, yo te estimo eso como yo te quiero. Entonces, si usted le pone auto, es yo me autoquiero, yo me autoestimo, y en esta etapa es donde se va a formar esta parte tan importante que va a ser fundamental para el desarrollo como adultos a partir de los 18 años. Si usted en esta etapa, o sus hijos o sus sobrinos, no consolidan una autoestima, un amor propio, una seguridad y una confianza personal, vamos a batallar después. No es imposible, para eso existe la terapia y la revisión de los médicos y psicólogos personales de la salud que le van a ayudar. Así que si necesita busque ayuda, no pasa nada. Pero, si no, y está en esta etapa, apoye y guíe para que haya un desarrollo saludable del amor que recibimos de papá, que recibimos en casa y que vamos a poder hablar. También en esta situación de la estima, vamos a aprender lo que significa estar motivados, trabajar con diligencia, enfocar nuestras opciones y nuestros contextos sociales a llegar a metas concretas. Vamos a hacer proyectos, vamos a fallar proyectos, vamos a tener ideas, vamos a fallar en esas ideas catastróficamente. Pero ¿saben qué nos desarrolla eso? Experiencia, aprendizaje. Nos va a desarrollar las ganas de seguir haciéndolo o de cambiar totalmente de idea. Y eso es saludable, porque en este momento de la vida sigues aprendiendo y consolidando. Y por último, los logros personales. En esta etapa, el adolescente y el adulto joven, 18 más o menos, necesita ser reafirmado, necesita que le digas, oye, qué bien que elegiste esto, qué bien que hiciste esto,
Me gusta que hayas tomado esta idea. Sé que fallaste espantosamente en el club de danza, Adriel, pero al menos lo intentaste, ¿sabes? Entonces es bueno recibir un poco de estima en esta parte. Y le puse evolutivo porque las etapas del desarrollo no se cierran a los 18 años. A los 18 años tú ya eres un adulto consagrado y no vas a aprender nada más el resto de tu vida, ¿cierto? Por supuesto que no. Me encanta un meme que vi el otro día que decía, yo a los 24 viendo cómo era a los 18. Qué pena tan dura. Yo a los 30 viendo cómo era a los 24. Qué pena tan dura. Y si ustedes observan a sus pasados que tenían 30 o 32 o más, también van a sentir algo por el estilo. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio y constante evolución todo el tiempo. Y entre más crecemos, más conocimiento adquirimos y más aprendemos a diferenciar, seleccionar, discernir y por lo tanto nos volvemos un poquito más sabios. Así que vamos a llegar al final de nuestros días a la última de las etapas, que es el pináculo de este estudio que hizo Maslow y los demás psicólogos que mencioné, que es la autorrealización, también conocida como alcanzar el máximo de nuestros potenciales. Muchas veces, y esto no es un secreto, no pasa nada. Muchas personas nunca van a alcanzar la autorrealización, porque la autorrealización no es un lugar a donde necesitemos llegar para ser completos. La autorrealización es un lugar que nos da un ideal de lo que quiero ser y al menos trabajar constantemente para sentir que sigo avanzando, que sigo creciendo. Entonces, en esta parte de la vida vamos a tener modelos que nos van a ayudar a alcanzar estas etapas o este ideal del yo. Modelos como quiénes, dependerá de usted, a quién admira. Le invito a que haga una evaluación rápida. ¿Quién es mi modelo a seguir? Con base en ese modelo, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar esas metas? ¿Similares? Porque nos basamos en modelos que han logrado las cosas que a nosotros nos gustaría lograr para poder acceder a ellas y tener el éxito que sentimos que merecemos o que queremos buscar. Así que la etapa final de nuestra vida es solamente seguir aprendiendo, buscando una mejora constante. En las empresas y en los ámbitos ejecutivos se llama Kaizen, mejora constante. Hábitos pequeños que marcan diferencias grandes al final de los años o al final de lo que sea. Lo mismo pasa en nuestra vida. No terminan las etapas del desarrollo, sino se vuelve un proceso constante de avance. Así que bueno, empezamos con etapas, ¿vale? ¿Perdón? Que podemos llamar que son de supervivencia, pero que poco a poco se van transformando en crecimiento personal. Esa es la idea. Cuando podemos ir avanzando en la vida es porque ya suplimos las necesidades básicas y después vamos aportándonos y vámonos haciendo cada vez más conscientes, fuertes de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Siguiente. Mencionábamos ahorita, no son solo las etapas primeras del desarrollo, sino todas las demás etapas, que aquí las quise poner un poquito, que se pueden atravesar en la vida. ¿Serán pocas, muchas? ¿Hay más? Sí hay más. Cuando pierdes tu primer trabajo, cuando no encuentras trabajo, cuando sales de la carrera, cuando todo lo que pasa en una vida que nos hace sentir estancados, es un proceso de crisis que nos va a obligar a tomar un cambio y a necesitar una aprendizaje. Así que bueno, entremos ahora sí a una parte de decir, ¿de qué nos sirve entender esto? Bueno, para seguir educando. Todas las personas que estamos aquí somos similares en algo, o compartimos algo. Todas las personas que están aquí están vivas porque son hijos de alguien. No puede estar usted aquí si no tuvo un nacimiento algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos tenemos la condición de que todos somos hijos. Algunos de nosotros somos papás y otros más de nosotros estamos pensando en algún día llegar a ser. Entonces, la relación de padres e hijos es algo que correlaciona a todos los seres humanos en todas las culturas, en todo el mundo. Por eso es importante entender cómo este modelo que vamos a ver a continuación es útil para todos y cada uno de ustedes, aunque tengan o no tengan hijos, aunque tengan o ya no tengan a sus padres, porque esto es una situación natural de la humanidad, tener relaciones interpersonales con familiares, arriba o abajo. Así que, mensaje a los padres.
Cuando yo me estaba inspirando en hacer esta predicación, me acordé del tiempo que estuve en Estados Unidos, no fue mucho, o quizás sí fue, no lo sé. Pero en mis momentos de más dificultad, acudía al consuelo y al consejo de personas importantes para mí. ¿Y saben a quién acudía primero? A mamá. Y no me avergüenza decirlo, porque no hay refugio más seguro para todas las personas. ¿Quién? Los padres. Entonces, si usted es padre, recuerde que los hijos en algún momento lo van a buscar. Quizás no, quizás sí, pero si los llegan a buscar, un hijo biológico o un hijo espiritual, esté preparado para darles algo, para ayudarles en su necesidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Con lo que se llama primeros auxilios psicológicos. Es muy sencillito, pero si usted no sabe cómo ayudar a alguien que le pide, que le pide un consejo, al menos tome en cuenta estos siguientes 5 puntitos básicos que le acabo de dar. Número 1, no lo juzgue. Si alguien te está pidiendo ayuda o un consejo, no lo juzgues. Acepta lo que te está diciendo. Primer paso de los primeros auxilios es aceptación incondicional. Acepto la situación que me platicas y por lo tanto te voy a ayudar con base en lo que tú me estás diciendo. ¿Será verdad o será mentira? A mí no me importa entender eso. A mí no me concierne eso. Lo que me importa es hacer sentir que tengo empatía contigo. Número 2, escuchar adecuadamente. ¿Cuántas personas no han sido víctimas de que quieres platicarle a un amigo tuyo algo o a una amiga tuya algo y dices, mi reina, sabes que me peleé con mi novia anoche, llegamos bien tarde, y ahí dices, ¿sabes qué? Si a mí me pasó lo mismo, no te voy a dejar, te platico. Y tú tenías las ganas de platicar y también escuchando a tu amiga de lo que te pasó a ella, que no tiene nada que ver con. ¿Sabes por qué? Porque no te está escuchando. No se convierta en esa persona, no sea esa persona que tiene una historia mejor, que quiere pantallar con sus cosas. Si le busca la necesidad, usted escuche. A veces escuchar es lo único que la otra persona necesita. Sentirse escuchado. Número 3, tenga empatía. Puedes escuchar perfectamente, pero si eso no te hace sentir nada, pues entonces es lo mismo que hablarle a un perrito que está ahí encima. Te va a escuchar y va a estar bien padre, ¿no? Pero ¿qué nos diferencia de eso? Que a mí te escucho y me importas. Y por lo tanto me pongo a tu lugar para hacerte sentir que estoy contigo y que te apoyo en este proceso. ¿Cuál será el proceso? Dependerá de la circunstancia, pero yo al menos trato de empatizar con tu necesidad. Ya cuando escuché, ya cuando empaticé, quedo contigo y busco contigo para que los dos encontremos una solución en común. Busquemos, déjame te ayudo a encontrar una solución. Y por último, ya cuando la persona se vaya y se empiece a enfrentar a su situación personal, de perdido, echarle una llamada 2 días o 3 días después para decirle, oye, ¿cómo sigues? ¿Te acuerdas que me contaste? Ese seguimiento es bien fundamental para una persona que está en crisis. Si tú le hablas y le dices, oye, ¿qué decidiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? La persona se siente acá. Entonces, consejitos para padres o primeros padres o para personas que están teniendo amiguitos más pequeños que quieren empezar a guiar, primeros auxilios psicológicos lo puede hacer cualquier persona. Es un recurso que se da a todos para que podamos tener una mejor recepción a las personas que buscan ayuda en nosotros. Siguiente, a los hijos. ¿Usted es hijo? Sí. ¿Qué nos compete hacer como hijos? ¿Ayudar a nuestros papás? No es nuestra labor. Lo que es nuestra labor, únicamente como hijos, es seguirnos preguntando dónde nos encontramos. He aprendido, hágase un examen, una autoevaluación constante. He aprendido, he escuchado los consejos de mi padre, he seguido el amor de mi madre, he estado yendo y educándome adecuadamente. Si usted como hijo hace eso, le aseguro que eso tiene cambio. Porque muchas personas se niegan a confrontarse a sí mismas. La confrontación es dura, porque nos tiene que obligar a comprometernos a algo. No me confronto porque sé que si me pregunto algo, me voy a responder algo que no me va a gustar y no me quiero comprometer. Pero cuando lo hacemos, cuando nos confrontamos, cuando hacemos exámenes de autoevaluación, sabemos que al menos ya no estamos en el punto en donde iniciamos. Y ese pequeño avance o gran avance significa una mejora constante de nuestra. Muy bien. Ahora sí. Muy bonito y todo. Gracias por los consejos básicos. ¿Verdad? Como papá ya los guardé aquí en la bolsita de primeros auxilios.
como hijo me llevo las tareas, ¿verdad? Pero ahora los quiero invitar a ver qué nos dice Dios en este modelo de educar en base en la necesidad. ¿Han escuchado frases como, es que en conflictos sobre todo de padres e hijos, yo no tengo todas las respuestas, o los hijos no vienen con instructivos, o para la vida no hay manuales de instrucciones para una vida perfecta, o cosas como, ¿y si lo encuentro yo, qué te hago? ¿Por qué? Porque son situaciones naturales de la vida. No hay manuales, no hay reglas escritas. Cada familia, cada hijo, incluso de la misma familia, cada situación personal y cada etapa de la vida va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿habrá un modelo único para paternidades o para maternidades? No, pero al menos hay una base sólida, una base muy sólida que es la que vamos a aprender el día de hoy. Para esto los quiero llevar a el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, en su Biblia, pero yo voy a utilizar, yo puse todos los textos aquí, no se preocupen, yo voy a utilizar una versión de la Biblia que a mí me gusta mucho, que se llama Nueva Traducción Viviente. Esta versión de la Biblia me parece que tiene un lenguaje mucho más moderno y que nos ayuda a tener una comprensión un poquito más acercada, más fresca de lo que quiso decir el autor hace 2000 años. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar esa versión para fines de esta prédica. Primero vamos a entender el contexto de qué estaba pasando en la carta de los Hebreos. Hebreos tiene varias cosas interesantes. ¿Sabía usted que es un libro del cual se desconoce el autor? Nadie sabe quién es. Y me parece sumamente interesante porque casi todos los libros, si no sé si hay otro que no tiene autor, pero la mayoría de los libros dicen, lo escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, quien sea. Hechos, perdón, Hebreos, no tiene autor. Y el autor habla no en primera persona, no habla en singular, no, perdón, no habla en particular, en singular, habla en varias personas, en singular. Sí, sí. Entonces, cuando habla el autor, habla como si fueran muchas personas. Y eso me parece muy interesante, porque es como si fuera una compilación de experiencias de todos los que fueron parte de un grupo en algún momento que te están aconsejando de lo que viene aquí en estas partes. Entonces, los hebreos, la carta a los hebreos, te dice cuál es el contexto que se estaba viviendo en ese momento. Primero, Dios dice, como vimos en el texto de ahorita antes en la alabanza, que nos llama como hijos. ¿A quién primero? Jesús. Y también a todos los demás. Porque si Dios es el Padre y todos compartimos la misma naturaleza, quiere decir que todos somos hijos. ¿Hijos de quién? Es clarísimo. Entonces, en Hebreos, como va avanzando los capítulos, te dice, hay una experiencia que tienes con el Padre, y esa experiencia es tu relación personal con Él. ¿Estamos de acuerdo? Cada relación, cada experiencia es totalmente única. Te puede haber llegado a los 2 años, te puede haber llegado a los 30 años, no te hace menos hijo ni te hace menos valioso tu relación con Dios. Es tuya. Entonces, nos dice, si usted apenas ha llegado o ya tiene tiempo que conoce este mensaje y aún no sabe qué hacer, yo le voy a dar un modelo que puede seguir. Y ese modelo es Cristo. Ese modelo es, ¿qué voy a hacer si un día no sé por dónde ir? Pues siga el ejemplo de una persona que es hija de Dios, que ya pasó por esto, que compartió la condición de humano y que aún así no pecó y que no se equivocó. Entonces Dios lo llama a convertirse en el ejemplo máximo para todos los demás. No para que nosotros seamos igual, porque no vamos a poder ser, ya no lo somos, pero para tener el ideal de dónde queremos llegar y al menos avanzar en esta mejor constante todos los días. Entonces, invita el autor a que abran su corazón y entiendan lo que va a decir. Que hace muchos años Dios le dio la oportunidad al pueblo y el pueblo les falló. Pero el amor de Dios es tan grande que ahora nos brinda una nueva oportunidad. Si ya en el pasado fallamos, si ya en el pasado tuvimos una equivocación porque no somos los mejores hijos, ¿verdad? Porque somos rebeldes, porque nos encanta cualquier cosa fuera de casa, hoy te brinda una nueva oportunidad y te dice, siempre puedes volver. Entonces te hace la invitación a que regreses
y entiendas que esta segunda oportunidad te la dan no porque te la merezcas, porque no te la mereces. No me la merezco. Te la dan ¿por qué? Porque te ama. Y lo voy a repetir para ver si a alguno le nace, no sé, decimos, amén, una aleluya, un testifica hermano, no sé, no importa. Dios no te da esto porque te lo mereces, porque no te lo mereces. Dios te da esta segunda oportunidad porque Él te ama. Testifica, hermano. Así es. Él te la da porque te ama. ¿Qué ejemplo más grande tenemos eso? La condición de Dios es nuestro Padre. Si usted, como padre, los que son padres, llega a su hijo y le dice, papá, necesito de ti. Si ya se equivocó 10 veces, ya le va a decir, oye, ya estuvo. Ya, o sea, ya te enseñé lo que tuviste que hacer muchas veces. Estás súper cabezón, no entiendes. Ya no, ya no te voy a enseñar nada. ¿Verdad que no? El hijo se equivoca una, y se equivoca dos, y se equivoca 10, y se equivoca 100. ¿Cuántas veces lo perdonamos? Una, y 10, y 100, y todas. Y si nosotros siendo humanos perdonamos, ¿cuánto más puede perdonarnos Dios? Una, y 10, y 100, y todas. Y todas. Y todas las veces que te equivocas. Eso significa entonces que me voy a poder equivocar todo el tiempo, porque al cabo Dios me perdona, ¿no? Es una laguna legal bien bonita. Si Dios me va a perdonar cada vez, entonces no importa lo que haga. Entonces, ¿dónde está tu principio? Entonces, ¿dónde está tu compromiso? Porque si sigues haciendo lo que crees que es correcto, aunque sabes que no es correcto, no has aprendido nada. Y Dios te puede perdonar cuando tu corazón lleva aprendizaje y arrepentimiento. Pero no te va a perdonar si tú deliberadamente decides desobedecerle. Como Simba a Mufasa cuando se va por los búfalos y luego atropellan a Mufasa y todos lloramos en el imperio. Él desobedeció deliberadamente. Sin embargo, todos, el rey, ha vuelto, dice en la película. ¿Por qué? Porque hay un trono esperando. Porque hay un lugar que nos espera ahí y es al lado del Padre. Entonces, el Padre te da consejos y te dice, lo único que te digo es que entiendas el modelo y lo sigas. Te vas a equivocar muchas veces, pero al menos sigue el modelo. Así que el autor te invita a abrir el corazón y a seguir aprendiendo. ¿Cómo podemos abrir el corazón? De dos maneras. Teniendo disponibilidad, pero también aceptando el reto de que ya ha llegado el tiempo. También enseñas que tu experiencia, aunque creas que no, sirva de modelo para alguien que está en unas etapas más abajo. Es que yo no lo digo porque yo no soy el pastor. Es que, ¿cómo lo voy a decir yo si yo tengo tan poquito tiempo? Te aseguro que tu experiencia de vida, algo, mucho, tiene que aportarle a algo que no conoce o a alguien que está en un proceso de aprendizaje de mucho. No demerites sus propios aprendizajes, no demerites su propia experiencia, porque toda experiencia tiene un valor, solo por el hecho de haberlo atravesado. Mi abuelo me decía, no me hagas caso porque yo sé más, hazme caso porque ya me equivoqué más, y me gustaba. Si nos equivocamos, aprendemos mucho. Y somos capaces de replicar ese modelo y decir, mi hijo, al menos, no te equivoques por lo mismo que yo. Entonces, el autor te invita a abrir el corazón. Va a haber en la pantalla algunas citas bíblicas de todo el libro de Hebreos. Aquí viene el capítulo 4 y los versículos, pero me los voy a ir pasando rápido para que no se haga muy tedioso la lectura. Es una lectura densa, pero si se dan la oportunidad es magnífica de leer. Así que la referencia a esto es, estemos abiertos, sí, tomando a Cristo como modelo, porque Él en su humanidad, siendo hombre, Él se enfrentó a todas estas cosas. No es un privilegiado que vino como rey de los judíos, ¿verdad? Yo soy aquí el rey, hijo de Dios, ¿verdad? Y tengo la autoridad de decirte qué hacer. Él nació en dónde? En lo más popular, en lo más humano, atravesó la humanidad y porque conoce la humanidad, es por lo que te puedo decir, yo, este tiene empatía, él sabe por lo que es atravesado, él conoció el sufrimiento.
No es alguien que desde arriba te ve y te dice, oye, yo te lo digo porque yo creo. Te lo digo porque yo sé. Y el hablar desde la experiencia es una de las cosas más valiosas que existen. Así que, dice, acerquémonos con toda confianza al trono de Dios, porque ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia cuando la necesitemos. A Dios, perdón, Dios pone a Jesús como el ejemplo de ser el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? La persona que representaba a Dios en la tierra y que era el intermediario entre los humanos y Dios. Era el puente. Entonces Jesús se convirtió en el puente por excelencia. Nos invita a todos los que conocemos el mensaje a convertirnos en el puente. Pero no es fácil hacerlo, porque necesitamos tiempo, necesitamos experiencia. Entonces Dios sigue hablando y nos dice, aunque tu naturaleza es equivocarte, quiero invitarte de perdido a que me intentes y a que avances. Porque dice ahí la naturaleza es equivocarse. La otra. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sorry. ¿Cómo? Esa. ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, esa. La naturaleza es equivocarse. Y todos buscamos respuestas, todos buscamos conocimiento y todos buscamos aprender, porque se logra más de los errores que de los éxitos, como decíamos hoy. Entonces, retomando la parte de la Biblia, decía, ¿Cristo se eligió a sí mismo como el ejemplo del sacerdocio? No. ¿Quién lo puso ahí? Dios. Entonces, si Dios lo puso ahí, es el ejemplo. El Padre nos elija, pero nosotros que nos dejemos guiar. ¿De acuerdo? Entonces, cada quien conforme a su etapa. Si usted tiene poquito tiempo, si usted apenas conoció esta palabra, está bien, es un mensaje nuevo. ¿Cuánta edad tiene espiritualmente hablando? ¿De 0 a 2 años? Primera etapa. Está perfecto. ¿Qué hace en esta primera etapa? Aliméntese, venga, escuche, ¿sí? Pregunte. Y si tiene deseos de llorar, llore, no pasa nada. Y al cabo vamos a ver algunos adultos que te van a decir, este es el camino, déjate yo un poquito. Bueno, pero mientras más vas creciendo, ya no puedes ser un bebé espiritualmente hablando. Ya pasas de una edad que no se detiene y ya no tienes 0 años. De pronto tienes 1, y tienes 2, y tienes 10, y tienes 40. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces, llega el momento en que tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Y es que participemos y que nos comprometamos. Todo con base en nuestra etapa de vida. Entonces, claro que nos gustaría seguir hablando de este tema y hacer énfasis en cada una de las cosas que estamos hablando. Pero Dios mismo dice, ya pasado el tiempo no puedes seguir comportándote como si fueras un bebé. Ya no puedes seguirle dando a un niño de 10 años todavía biberones para que se alimente. ¿Por qué? Porque no lo van a nutrir. Al niño de 10 años lo tienes que dar alimento mejor, sólido, fuerte, que lo nutra, para que el niño empiece, como vimos en las etapas, a participar. Entonces, yo sé que a todos nos puede dar miedo el crecer de manera espiritual. ¿Okay? A todos nos puede asustar y nos puede preocupar un poquito que llegado el momento nos va a tocar a nosotros estar aquí enfrente. Es un temor natural, porque algunos decimos, oye, pero yo no tengo quizás estas habilidades, o quizás yo no tengo buena voz, o quizás yo no sé tocar la batería. Y son sus habilidades. No, es el alimento espiritual que viene de Dios, ¿no es así? Entonces, el miedo a crecer es natural. El miedo a participar es natural. Pero entonces, hágase una autoevaluación para no caer en el peligro de estar estancados en etapas de nuestra vida. ¿Qué pensaría usted si en la vida diaria ve a una persona que tiene 23 años y se sigue comportando como un niño de 7? ¿Qué le haría sentir? Incomodidad de perdido, ¿no? Lo ves ahí por la calle avanzando con una ropita como si fuera embarrado de chetos y los dedos naranjas y con soda en la playera. Es gracioso, es irrisorio, sí, pero también es incómodo, porque dices, pudiendo ser un hombre de más productividad, pudiendo haber hecho algo más de su vida, se está comportando en una etapa que no le corresponde. También así nos pasa en un área espiritual.
Si usted puede dar más y aportar más, no a una iglesia, pero sí a una comunidad, y no lo está haciendo, su responsabilidad no se está viendo, no se está siendo aportada. Y también es no creer en la fuerza que tiene la palabra de Dios. Porque si yo no actúo, es normal que yo tenga miedo. Pero recuerden, no soy yo soy solo una herramienta para que Dios trabaje con ellos. Así que bueno, no nos quedemos atrapados en las retrasos del desarrollo. Hablar y caminar puede ser difícil, pero ¿cómo aprende a caminar un bebé? Se tiene que caer. Mamás, ¿les gusta ver a sus niños que se tropiezan, verdad? Es divertidísimo. Los grabamos y los subimos a internet. Claro que no. Como mamá, nos va a doler verlos. Así que, ¿qué hacemos? Corremos hacia él y lo tomamos en los brazos y lo consolamos, pero no le decimos, yo no te vuelvas a caminar para que no te caigas. ¿Verdad que no? Lo volvemos a incentivar a que se vuelva a parar y que lo vuelva a intentar. Porque esa es la única manera en la que en algún momento va a ser él capaz o ella capaz de seguir caminando. Entonces, quiero que piensen en esta imagen, en su modelo de la comunidad en donde se encuentra. ¿Tiene miedo de empezar a caminar en su comunidad? ¿Por el miedo al juicio que se burlen de usted? Pues si está en una comunidad, vea a la comunidad como su mamá, como su familia. Si se cae, los demás vamos a estar aquí para ayudarle a levantarse y decirle, bueno, intentar, no pasa nada. Nadie te va a juzgar, pero equivocarte es parte del proceso. Y equivocarte en ese proceso constante te va a hacer que un día seas suficiente y autónomo para caminar por tus propios medios. Y ahora, si la imagen le gusta más, no es la mano del hermano Elías en la espalda o la mano de la hermana Nuyeli en la espalda. ¿Sabe quién es la mano que está atrás de la espalda? La de Dios. La de Dios. Ah, ok, sí están hablando, ¿verdad? Esa mano poderosa es más fuerte que todas las nuestras fuerzas. Entonces, ¿nos va a dejar caer? No hay nada que temer cuando lo intentemos. Las primeras veces que hablamos vamos a decir balbuceos y palabras raras. Lo mismo va a pasar aquí. A veces vamos a tener que seguir cargando nuestras tablas porque no tenemos toda la experiencia y la capacidad que quizás los más adultos tienen. Pero ¿saben qué? Al menos son recursos que tenemos para seguir avanzando. Y perder un poquito el miedo. Hay personas a las que nos funciona más, hay personas a las que no nos funciona, no importa, lo intentamos. Y ese intento es la muestra más bonita de que vamos a hacer. Y que Dios nos sigue apoyando. Así que no tengan miedo a hablar y a caminar. El libro de Hebreos nos va a seguir ilustrando en esto, diciéndonos que así ha hablado Dios. Esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Que seguirán siendo ejemplos a quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que no te vas a caer, que no te vas a lastimar, porque Él ya te ama. Esa es la promesa de Dios. Entonces no tengas miedo de intentar. Porque cuando estás creciendo, de tu mamá y de tu papá, recibes muchas cosas, como por ejemplo, mucho recibes amor, sí, la base es el amor, pero el amor se ve de muchas maneras. Un jalón de orejas, esto no. Una sobadita, es un sobadón, me encanta esa palabra, un sobadón de Lego, un sobadón de espalda, que te digan, mi hijo no pasa nada, ¿verdad? Me encanta cuando veo a mi tío Eliel que abraza a otra persona. ¿Lo han visto cómo abrazan? Como si los quisiera matar. Si les dan unos golpes de espalda, porque me emociona saludar a otras personas. Un sobadón de espalda también es lleno de amor. Pero también una plática de medianoche con un hijo que está sufriendo es un acto de amor. Un besito en la frente de un bebé así todo pequeñito en la cuna. También es un acto de amor. Porque todos son actos de padres hacia hijos en diferentes etapas de los años. Y también, cuando vas a visitar la tumba de tus padres porque ya no están, y les platicas como que ahí, y que te convertiste en un hombre de bien, también es un. Así que la invitación es que descanses, confíes, porque no son nuestros medios, no es nuestra fuerza, es la promesa de Dios.
Así que todas las promesas de Dios traen esperanza. Por ejemplo, Dios hizo muchas promesas a Abraham, puede ser alguna, pero la promesa fue que él lo iba a bendecir e iba a multiplicar su descendencia, ¿cierto? Y resultado de todo eso, hoy somos 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Podría Abraham imaginado una descendencia más grande? Yo no creo. Yo no puedo ni concebir cuántos son 8.000 millones de personas. No sé si sería capaz de contar. No, no sé. Pero Dios te prometió, vas a tener una gran familia. Y todos nosotros somos la promesa de Abraham. Sí. Entonces, amigo mío, siempre vas a tener necesidad. En todas las etapas de tu vida va a haber algo de lo que careces. Así que aprender en la necesidad y educar en la necesidad es entender que mientras vivas vas a necesitar algo. Y es normal. Y si necesitas algo, toda necesidad tiene una suplencia o tiene una respuesta. No te tengo que decir cuál es la respuesta, pero todos no me acomodas. El día que tú necesites. Porque si tú me dices, ven, yo lo dejo todo. Yo lo dejo todo porque no hay nada más lleno que estar en los brazos de mi papá. No hay nada más hermoso que estar en los brazos de alguien que te dice, yo voy por delante de ti, te voy a cuidar desde hoy y hasta el resto de tu vida, todos los días, por el resto de la vida. No hay más miedo, no hay más temor. Solo que para llegar a eso hay que hacernos responsables. Y cuando hacemos eso, la relación se fortalece. Nuestra relación con Dios se fortalece. Y se fortalece cuando existe un compromiso, existe una promesa y hacemos hacer valer esa promesa. Así como Dios hizo valer su promesa con Abraham, si nosotros nos comprometemos, hagamos valer nuestra palabra. Hay una frase en inglés que me gusta mucho que dice, a gentleman's word is a gentleman's word. La frase de un hombre es la palabra de un hombre. Si usted se ha comprometido a vivir una vida, al menos orientada a la salud que representa estar en una comunidad como esta, si se compromete, le va a ir bien, no se preocupe, pero necesita comprometerse. Y no ser una persona con tibieza que un día está aquí y el día siguiente no tanto. El compromiso es lo que hace que tengamos resultados. El trabajo constante es lo que hace que tengamos resultados. El ejemplo que quieran se va a resolver con esa frase. Si usted quiere ver resultados en su trabajo, ¿qué tiene que ser? Constante. Si usted quiere ver resultados en su alimentación saludable, ¿qué tiene que ser? Si usted quiere tener una mejor relación con su pareja, ¿qué tiene que ser? Y si tiene que tener, o si quiere tener una relación mejor con Dios, tiene que ser constante. Todo lo que vaya a hacer en esta vida tiene que ser con constancia. Porque Dios ya nos prometió lo que va a suceder si usted es constante. Yo te ofrezco la recompensa, hijo. Lo único que pido de ti es tu esfuerzo. Que lo intentes. No te dice tu perfección. No te dice, te pido que seas siempre, que estés ahí, el primero, que des el máximo. Ni siquiera eso. Solo te dice, intenta. Porque como papás no le vamos a exigir a nuestros hijos algo, ni le vamos a poner cargas más allá de las que puedan soportar. Nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿no? Y cuando los conocemos, les exigimos. Y cuando los conocemos, no tanto. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él no nos va a dar más cargas de las que podamos llevar. Porque nos conoce y porque nos ama. Pero también porque nos quiere ver mejor. Y por lo tanto, nos pone un poquito de pruebas, un poquito de todo, para que seamos capaces de madurar, de crecer y seguir avanzando. Así que la relación se fortalece y su promesa prevalece. Quiero leer los últimos versos de toda esta lectura que fue en Hebreos, para que usted se los lleve en casa, por favor, lea el libro de Hebreos, específicamente los primeros 5 o 6 capítulos que son los primeros para hacer esta pregunta. Porque dice lo siguiente, L6:18. Así que Dios ha hecho más cosas con nosotros. Nos hizo una promesa y nos hizo un pueblo. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto,
los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos, perdón, a la esperanza que está delante de nosotros. Ella nos prometió. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que ya nos prometió. Y si es una promesa, y Él no puede mentir, entonces es una realidad que ya existe. Pero existe para aquel que la cree, existe para aquel que la acepta, y existe para aquel que es constante y su vida da un giro sin dirección. Esta verdad está para todos. No es un mensaje nuevo. Yo no soy el predicador primero que avanzó esto. No voy a ser el único. Porque este mensaje es un mensaje que le va a llegar a todas las personas que vienen con miles y miles de años de historia y va a seguir miles y miles de años de historia después de mí hasta que la siguiente vida nos toque a todos. Así que la promesa es para todos. Dios promete cuidarnos y amarnos. Entonces, ¿no? Comprométase, no pasa nada. Porque si se equivoca, porque si se desvía del camino, porque si se pierde en la humanidad natural de su existencia misma, dígalo bien fuerte conmigo, siempre podrá volver. Siempre puede volver al hogar. La realidad de las cosas es que la vida nunca es fácil. En cada etapa atravesamos un montón de circunstancias diferentes. Pero si algún día tiene miedo, en esta casa, que es su casa y que es mi casa, porque es la casa de Dios, aquí siempre va a haber lugar. Quiero terminar con una historia enternecedora que seguramente ya he escuchado, pero seguramente no. Y es una historia de un hijo que, por decisiones personales, decide irse de la casa de sus padres a otra ciudad lejos, a intentar una vida nueva. Y se va peleado con los papás en una circunstancia dificilísima, porque se sentía que ya era el momento de su vida de enfrentarse a la realidad de ser un adulto independiente y autónomo. Y aunque sus papás le decían en el consejo que no se fuera, él dijo, sabes que yo me voy porque yo puedo y lo voy a hacer. Pero se fueron enojados. Y el hijo, en esta nueva ciudad y en estos nuevos contextos y en estos nuevos trabajos, ¿saben qué? No fue muy bien. Y empezó a batallar. Y empezó a atravesar circunstancias como hambres, como dificultad para pagar las rentas, como no encontrar un perfecto trabajo, como sentirse solo y abrumado, como atravesar por depresiones. Y envió una carta a los papás, que les dijo, papás, necesito volver al hogar. ¿Me aceptan? Y no recibió respuesta. Si ustedes me aceptan, voy a tomar el tren de las 6 de la tarde rumbo a mi pueblo natal. Solo quiero que en el árbol que está junto al agua pongan un listón rojo y yo sabré, si veo ese listón rojo, que ustedes me aceptaron. Y bajaré en la siguiente estación e iré a volar sabiéndome bienvenido. Yo no sé cómo se sentirían ustedes después de que le dieron una gritada a sus papás y de que se asumieron autónomos independientes y con qué vergüenza quizás puedan regresar al hogar o con qué miedos podrán regresar al hogar. Entonces, vamos en el tren y vemos a los árboles a lo lejos. En todos y en cada uno de ellos, ¿qué lo está buscando? Era lo único que estaba buscando. Y pasaron metros y pasaron metros y pasaron metros y ya se estaban acercando las estaciones. Y casi estábamos cerca del árbol que está encima del lago. Y sus lágrimas empezaron a caer. Y su llanto no se pudo contener porque no había solo un listón en el árbol. Había listones rojos en todos los árboles. Porque los papás lo amaban tanto que le dijeron, no solo eres bienvenido, sino eres amado. A tal grado de que no te queremos decir solo que vengas con un listoncito aquí, sino con el mensaje hermoso que es siempre podrás regresar a este que es tu hogar. Así que, amigos míos, con base en sus necesidades, entendiendo sus necesidades, y que todos atravesamos procesos personales
venga de camino a casa y fíjese en el trayecto, a ver si hay no solo uno, sino cientos de listones rojos toda la vida. Porque siempre, y les aseguro siempre, si los buscan, los van a encontrar. La revelación de la paternidad de Dios te dará identidad, responsabilidad y legado. Eso viene en 1 de Juan 3:8. No es fácil hablar sobre paternidad siendo una persona que no soy padre. Pero es fácil hablar del amor del Padre cuando conozco al ser que me ha amado más en toda mi vida, que es Dios. Si Dios me amó a mí, a mí, a mí, que soy una persona que se equivoca constantemente y cometió error tras error, que he sido un malagradecido y un zopengue. Si me amó a mí, nos puede amar a todos. Esa es la historia de todos y cada uno de nosotros, porque todos nos equivocamos, pero siempre, Podemos volver. siempre Podemos podemos volver. volver a amar. Hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Este es su hogar. Siéntase bienvenido. El Padre nos ama a todos. Gracias.